Muy bien, comenzamos. Bienvenidos todos. Vamos a hablar de Torah. Hemos escuchado algunas veces mencionar el término Torah, qué es una Torah, para quién es la Torah, qué contiene la Torah. Y en Occidente realmente se necesita un apoyo para poder percibir esencialmente lo que es una Torah. Personalmente he visto y he oído que se le llama Torah a cualquier versión en español. Recordemos que absolutamente todas las versiones, independientemente en el idioma que estén, si pretendieron ser desprendidas del original hebreo, pero se pasó a otro idioma, esa versión no habla más o no manifiesta más que la percepción de la religión que editó y que publicó dicha versión. Por lo tanto, se va perdiendo el contexto del texto hebreo de acuerdo a la región donde se va diseminando dicha versión. Por eso las versiones son como una noticia que pasa a las manos de una tercera, cuarta, quinta persona que no presta el debido interés para transmitir lo que primariamente debe hacerse. No así, pues, el texto hebreo, que en su contexto lo presenta originalmente. Y pues, precisamente de eso vamos a hablar. ¿Qué es Torah? ¿Para qué sirve la Torah? ¿Para quién es la Torah? ¿Qué es lo que tiene que hacerse con la Torah? Muy bien, iniciamos y les voy a compartir la primera diapositiva que ustedes van a estar viendo ahí en su pantalla. Espero que ninguno tenga inconveniente en poderla apreciar. Torah. Ahí está escrito Torah en el idioma hebreo, transliterado, pero el error que se ha cometido en la percepción occidental es que al traducir Torah, dice que Torah es ley. La verdad que Torah no es ley, no es una ley. La raíz del término Torah es Yará. Yo translitero con la I, no suelo usar la Y, pero se lee Yará, que significa disparar al blanco. Cuando alguien le dispara al blanco, trata de dirigir la flecha y así el significado de la raíz del término Torah es la correcta dirección. Y por eso dicho término literalmente significa instrucción. Cuando hablamos de Torah, estamos hablando de instrucción. La Torah es la instrucción que Hashem Yitbaraj Shemo nos ha dado a través de Moshe en el Har Sinai. Moshe se tomó su tiempo, Moshe se tomó parte de su vida para dedicarse a escribir el deseo de Hashem mediante las letras hebreas cuando él asimiló ese deseo, cuando él se elevó a ese nivel de poder intuir cuál era la voluntad de Hashem, entonces lo plasmó. De manera que Israel no tuvo necesidad de escuchar la voz audible de Hashem, porque la voz de Hashem ya está escrita. Todo lo que Hashem debió habernos dicho a nosotros como pueblo ya está escrito. No hay absolutamente nada más que agregar y no hay nada que quitar. Por eso claramente nos dice en el texto de Devarim, cuidarás de hacer todo conforme a lo que yo te he dicho, a lo que te he transmitido. No quitarás de ello y no agregarás a ello, porque es la voz de Hashem. No debe mutar, no debe adulterarse, no debe menguarse, debe estar tal y como es, obviamente en su texto hebreo. Entonces queda claro que Torah no es ley. Ley en hebreo, en su género masculino se dice hok y en su género femenino se dice juka. Entonces, instrucción es Torah y deriva de la raíz Yará, que es disparar al blanco.
Y Torah precisamente nos da a entender que todo lo que está escrito en la Sagrada Torah apunta a una correcta dirección. Es el manual de vida que traemos nosotros cuando somos creados. En el mundo físico conocemos la industria, cada electrodoméstico, cada producto que se fabrica lleva un manual para que se sepa usar y se pueda prolongar su daño de vida. Lo mismo es con nosotros. Traemos ese manual de vida y ese manual es la instrucción, es la Torah. Torah es instrucción. Como podemos ver, el significado principal de Torah es instrucción. Torah es un sustantivo femenino que deriva de la raíz yará. Yará también se entiende como lanzar, disparar, indicar, pero esto es yará, dar en el blanco. Ni un milímetro fuera, ni un milímetro más de lo que debe de dar, ¿verdad? Entonces, la Torah es perfecta. La Torah de Hashem es perfecta. No hay nada más que agregarle, no hay nada más que quitarle, no hay interpretaciones particulares en los que la Torah deba apoyarse para que podamos llevarla al cumplimiento, sino que la Torah es la Torah, es la instrucción, la única instrucción, la perfecta instrucción que nosotros tenemos para poder vivir en esta vida de acuerdo al deseo de nuestro Creador, el Boreolam. Bien, espero que quede claro la percepción de Torah, pero además de eso, quiero que continuemos conociendo un poquito adentro a la Torah. Vayamos ahondando un poquito qué es la Torah. No vamos a hablar de capítulos, no vamos a hablar de versículos, porque eso no es torático, ¿verdad? Estamos hablando de una instrucción hebrea. No estamos hablando de versiones de las naciones. Olvidémonos de esta versión, de otra versión, de otra versión, de otra versión, porque no podemos llamarle Torah a algo que está adulterado, porque ya no pierde la esencia de la raíz yará, porque ya no está dando al blanco, sino que está enviando al lector a que se apoye en una percepción subjetiva. Y por ende, de ahí vienen las distorsiones y las erradas aplicaciones en donde se apoyan muchas o algunas religiones que nosotros ya conocemos. Muy bien, en la segunda diapositiva, la Torah, es decir, instrucción que es dada a través de Moshe, se compone de 5 libros. 5 libros. Y pueden ver en la diapositiva, escrita en hebreo, transliterada, y qué es lo que significa el español. Obviamente, vemos que en las versiones tienen otros nombres que va girando un poquito lejos del contexto original. El primer libro es Bereshit. Bereshit habla precisamente del principio, pero cuando habla de un principio no está aplicando cronología, está aplicando un sentido común al lector hebreo. No vamos a pretender aplicar una cronología para decir hace 6.000 años pasó esto, el mundo es nuevo, ¿qué había antes? Porque las religiones vagan en eso y pierden su tiempo en querer indagar situaciones o asuntos que quizás al ser descubiertos no van a servir absolutamente para nada en la redención del mundo. Bereshit quiere decir en el principio. El segundo libro es Shemot. Shemot quiere decir nombres, literalmente nombre, el libro conocido en español como Éxodo, al igual que Bereshit, conocido como Génesis. El tercer libro es Vayikra. Vayikra quiere decir y llamó. A este libro en Occidente se le llama como Levíticos. Levíticos no quiere decir Vayikra. El cuarto libro es Bemidbar, literalmente quiere decir en el desierto. Es el libro conocido en Occidente como Números.
Y el quinto libro es Devarim. Devarim se usa, es un término plural para describir o expresar palabras, asuntos o cosas. ¿Verdad? Cosas en hebreo se dice Devarim, asuntos se dice Devarim, palabras también se dice Devarim. Muy bien. Adicional, pasamos a explicar que la Torá está compuesta, me disculpan, estoy un poco irritado de la garganta debido a un virus que ha andado azotando por esta región. Bien, la Torá está compuesta por Mishpatim, está compuesta por Hukim y está compuesta por Eduyot. Eso es lo que encontramos que compone a la Sagrada Torá. Y estos tres brazos traen un mensaje divino para nosotros, pero tienen un nivel de percepción para cada uno de nosotros. De manera que si no entendemos a través de uno, entendemos a través del otro. Los Mishpatim. Los Mishpatim son las leyes civiles, leyes de carácter civil. Leyes, por ejemplo, del patrono hacia su empleado. Leyes como, por ejemplo, de aquel que presta, de aquel que quita prestado. Leyes como, por ejemplo, de los padres hacia los hijos. Leyes que podamos entender. Leyes tan literales que no necesitan muchas veces una explicación especial. Son leyes tan literales, ¿verdad? Mishpatim son leyes civiles. Y también tenemos los Hukim. Los Hukim son leyes de carácter divino, que no las podemos comprender muchas veces, pero hay que hacerlas. No entendemos, pero hay que hacerlas. Obviamente, donde cabe cumplirlas, donde cabe hacerlas. Ejemplos de Hukim es, por ejemplo, Tzitzit. Nos preguntamos a veces, ¿por qué hacernos nudos? ¿Por qué en las esquinas de la vestimenta con que nos cubrimos? ¿Por qué tiene que llevar un petil tejelet o un hilo de azul turquesa en medio? ¿Por qué? ¿Por qué? Y hay percepciones bien particulares, una opina de esto, otra opina de lo otro, pero la intención de todas parece ser que es encaminar a la persona a obedecer a Hashem, aunque no entienda esta juká. ¿Sí? Leyes divinas, hukim, como por ejemplo la paraduma, la vaca roja, ¿verdad? Nos hemos preguntado muchas veces, ¿por qué tiene que ser roja? ¿Y por qué la vaca roja? ¿Y por qué tiene que ser llevada por un extraño afuera del campamento? ¿Por qué tiene que ser quemada afuera ahí? ¿Por qué tiene que ser mezclada su ceniza con agua para purificar a alguien que se ha contaminado con muertos? ¿Por qué su mezcla de ceniza con agua al tercer día y al séptimo día? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y hay opiniones particulares, como dije en el ejemplo anterior, pero tenemos que hacerlo cuando compete hacerlo. Y así hay muchos ejemplos de hukim que no podemos dar una explicación muchas veces, una explicación clara, concreta, pero hay que cumplirlas, porque Hashem ordenó. Y también tenemos los eduyot. Eduyot son testimonios. Viene del singular edut, que es testimonio. ¿Testimonios como cuáles? ¿Se han preguntado alguna vez por qué en un libro de leyes, en un libro de estatutos, existen esas aparentes historietas como la de los patriarcas, la de profetas, la de que Israel salió de Egipto, cruzó el mar, llegó al desierto, y etcétera, etcétera? Y hay detalles nombrados en un libro de leyes que no deberían ir, pero es a través de los eduyot que se nos está transmitiendo esa esencia tanto de Mishpatim como de Hukim. Eso es para motivarnos más. Y como les dije anteriormente, llegan a los niveles de percepción de aquellas personas que verdaderamente necesitan entrar a ese nivel hebreo. Y Hashem en sus Rahamim, pues nos imparte estas tres bases. Nos imparte esa instrucción a través de estas tres bases, a través de Mishpatim, a través de Hukim y a través de Eduyot. Las Eduyot no es para leerlos solo por leer lo que nos entretiene la vida de Abraham con Sarai Menú. Nació Isaac,
luego Isaac se casó con Rivka, luego Rivka tuvo, Isaac tuvieron a Isaac, tuvieron a Jacob, Jacob tuvo los 12, etcétera, etcétera. Pero a través de esa narrativa hay mandamientos, hay una esencia espiritual que debemos aprender a pescar y vivir acorde a ello. Y también nos preguntamos por qué a través de estos testimonios era necesario que Moshe escribiera los errores de esta persona, los fracasos de esta persona, las consecuencias nefastas de esta persona. Sí era necesaria para que aprendamos de la vida de ellos y no esperemos vivir en carne propia, sufrir en carne propia para poder caminar como debemos caminar, ¿verdad? Por eso están los eduyot. Muy bien. Continuaré compartiéndoles la tercera diapositiva. Sé que con esto pues me van a ir entendiendo mucho mejor, pues como dice un dicho, por ahí un gráfico habla mejor que 1000 palabras. Ahora, sigamos conociendo la Torah más a fondo. Estamos ahorita conociendo Torah. Ya vamos a entrar al tema de Kabbalah. La Torah está clasificada en 54 parashot, 54 porciones. Se lee una porción cada Shabbat, ¿verdad? En la sinagoga, en la Beta Knesset, en una Beta Midrash, en una Cajal, etcétera. En todo lugar donde se reúna una asamblea hebrea, ahí se lee, se medita y se analiza la parashá que corresponde a esa semana o a ese Shabbat. Entonces, la Torah está clasificada en 54 parashot, 54 porciones. Cada parashá, cada porción se compone por 7 aliyot, ¿ya? 7 aliyot, más un maftir y una haftará que es tomada comúnmente de los neviim, de los profetas. Ahora, vamos a definir qué significan estos términos que componen a la Sagrada Torah y es importante que lo sepamos, ¿verdad? Como hebreos debemos saber cómo está formada nuestra Torah. Ya olvidémonos de capítulos, olvidémonos de versículos, porque eso es un formato ajeno al formato hebreo. El formato hebreo es parashot, aliyot, maftir y haftarah. Muy bien. Parashá es una porción, ¿verdad? Es una porción, perdón, y cada porción lleva un nombre. La primera palabra o de las primeras palabras que aparecen en esa porción, así es su título. Y es lo que leemos cada Shabbat. La aliyah significa literalmente ascenso, ¿verdad? Subir. Son 7 aliyot que tiene una parashá. Algunas aliyot son más abundantes en palabras que otras, pero no son ni menos ni más. Todas las parashot tienen 7 aliyot. Y se acostumbra en algunas comunidades, pues, la mayoría son 7 personas que suben, hacen aliyah, ¿verdad? Para leer esa partecita. Hasta que se lee todo en el servicio de Torah, hasta que se leen toda la parashá que corresponde a ese Shabbat, ¿verdad? Uno lee una aliyah, el siguiente otra aliyah, el siguiente otra aliyah. Y por último viene el maftir. Maftir es el que concluye, es una porción más pequeña que una aliyah, es la última de cada parashá. Y a maftir prácticamente se le llama a la persona que está concluyendo la lectura. Es el último. Y también tenemos la haftará que corresponde a esa parashá. Comúnmente la haftará se toma de la porción de los neviim, de los profetas. Y haftará quiere decir una porción que de conclusión. O sea, algo que vaya enlazado a esa parashá, así se toma esa porción de la haftará. Hoy ya tenemos todo formulado, Baruch Hashem, que ya sabemos qué haftará le corresponde a tal parashá y qué parashá corresponde en tal Shabbat, etcétera. Entonces, así vamos conociendo más a fondo la sagrada instrucción de Hashem, la sagrada Torah. Es obligación para todo hebreo llevar el ciclo de lectura y estudio semanal de la sagrada instrucción. No le va a tomar más de media hora. En su casa, en el ceder de Shabbat, en sus momentos libres, puede hacerlo. Es una obligación. ¿Por qué digo obligación? Porque así como es obligatorio nutrirse a través de los alimentos, hidratarse a través de los líquidos para poder sobrevivir
a todo lo que estamos sometidos en esta vida, así también necesitamos obligatoriamente alimentar nuestra alma, nutrir nuestra alma con la lectura de la Sagrada Torá. Nosotros, los discípulos de Rabeno Yehoshua, acostumbramos leer y meditar en los Kitbet Talmidim Rishonim. Kitbet Talmidim Rishonim quiere decir escritos de los primeros discípulos. Lo que algunos le llaman como en el formato griego como Nuevo Testamento, otros queriendo traducirlo o hebraizarlo le llaman Berit Hadashah, pero realmente la Berit Hadashah no está escrita en papel. Según Yirmiyahu capítulo 31, verso 31 dice que va a estar expuesta en nuestra mente la Berit Hadashah y escrita en nuestro corazón. De esa manera, ¿verdad? Y luego el texto sigue diciendo lo demás. Entonces, por eso le llama escrito de los primeros discípulos, el Keter, Kitbet Talmidim Rishonim. Entonces, nosotros acostumbramos a agregar esas lecturas a la Haftarah y a la Parashá que vamos leyendo semanalmente. Bien, las preguntas que se deban de hacer serán dadas al final. Va a haber oportunidad para que puedan expresarlas al final y de esa manera aclarar toda duda que hayan. Vamos a la siguiente diapositiva. Nos quedamos en la diapositiva número 3. Vamos a la diapositiva número 4. Muy bien. Ahora sí. Vamos a hablar de Kabbalah. Ya en una forma rápida les presenté la Torá. ¿Qué es la Torá? Algunas veces me han preguntado, ¿qué versión de Torá me recomienda? La Torá no tiene versiones. La Torá es Torá. ¿Ya? Lo que yo puedo recomendar es estudie hebreo y búsquese un maestro de Torá que venga de una línea de maestros preparados por otros maestros. A que no sean autoinspirados, sino que hayan sido sometidos a una rigurosa preparación. Porque el estudio de la Torá no es fácil. Es un oficio muy aparte que requiere y exige mucha dedicación, no solo en tiempo, sino también en dinero, en vida y incluye también otras cosas. Muy bien, Kabbalah, se ha escuchado muchas veces que Kabbalah, yo he escuchado que Kabbalah es algo aparte de la Torá. Algunos tienen prejuicio con este término. Algunos lo mezclan con costumbres que no tienen absolutamente nada que ver con Israel o acciones que incluso la Torah prohíbe. Eso no es Kabbalah. La palabra Kabbalah es un término que proviene del verbo lekabel. Lekabel en hebreo literalmente significa recibir. Cuando estamos recibiendo, por ejemplo, vamos a recibir el Shabbat. En Erev Shabbat, al recibir el Shabbat, decimos Kabbalat Shabbat, el recibimiento del Shabbat. Si vamos a recibir una familia en nuestra casa, decimos en hebreo Kabbalat Mishpacha, el recibimiento de una familia. Vamos a recibir niños en una Beta Knesset, decimos Kabbalat Yeladim, el recibimiento de niños. Entonces la palabra Kabbalah es natural, es normal en el texto hebreo, aunque en Occidente haya prejuicio, y proviene, como dije, del verbo lekabel, que significa recibir. En el Pirkei Avot encontramos que dice Moshe Kibel Torah Misinai. El término Kibel es de pasado, recibió. Kibel también tiene relación con la palabra Kabbalah. Kibel, Moshe Kibel Torah Misinai. Recibió la Torah en Sinaí. Bien, Kabbalah es el acto de encontrar, es importante que lo tengan en cuenta, Kabbalah es el acto de encontrar el mensaje escondido dentro de lo literal. Y no tiene nada que ver con prácticas esotéricas o cualquier tipo de ocultismo que practican las naciones. Conocemos como discípulos del Mashiach que él siempre hablaba a través de metáforas, de Meshalim. Incluso sus talmidim le preguntaron en cierta ocasión, ¿por qué hablas así?
¿verdad? Pero el método de todo maestro de Torah es usar la mashal, la parábola o la metáfora para proteger un mensaje muy valioso. El mashal tiene dos partes, se compone de dos partes. Uno es el mashal, que es la narrativa literal que usted está dando o que un maestro de Torah está dando, y la otra parte es el nimshal. El nimshal es el mensaje oculto que viene para una persona determinada, es decir, de un hebreo hacia otro hebreo. Y la gente de las naciones o gente ajena a Israel que no le compete el mensaje, no va a entender. Por eso encontramos que el maestro hablaba siempre en parábolas, en metáforas, ¿verdad? Y a la gente le gustaba cómo él hablaba, aunque no entendían, pero decían que hablaba muy bien. Entonces, la fórmula, tenemos una fórmula para encontrar Kabbalah, y es la siguiente. ¿Ah? Tenemos la percepción de que Kabbalah es el acto de encontrar un mensaje escondido dentro de lo literal. Y más adelante vamos a ver pasos que quizás muchos desconocen, pero son herramientas esenciales para poder encontrar mensajes escondidos en lo literal, en las narrativas de la Torá, que encontramos a través de la narrativa de Adán y Javá. El mundo occidental o la religión occidental sigue diseminando la idea de un hombre desnudo, una mujer desnuda, en un jardín rodeado de animales, y hasta ahí. Pero el mashal, ¿qué nos está transmitiendo? Para eso existen herramientas que van a ser dadas más adelante. Bien, la fórmula para encontrar Kabbalah es la siguiente. Limud más ma'asim igual Kabbalah. ¿Qué es esto? Estudio más la práctica es igual a recibir la esencia. Cuando nosotros estamos estudiando Torah, se nos demanda que lo practiquemos. Mientras no estamos practicando lo que hemos aprendido de Torah, estamos sometidos a lo que Devarim 28 dice. ¿Ya? Hay verajot y hay kelalot. Entonces, la práctica no es una opción, no es una decisión particular si queremos o no, es una obligación. Porque sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se nos enseña a través de la escuela del Mesías que es pecado. Entonces, eso, Kabbalah, recibir la esencia del mensaje que nos transmite la Torah lo vamos adquiriendo a través de la práctica que vamos teniendo de lo que hemos aprendido. Y aquí es donde yo a veces le pregunto a alumnos nuevos y dice, ¿me podría enseñar Torah? Yo pregunto, ¿para qué quieres aprender Torah? Y con esa pregunta se va midiendo el nivel de percepción y quizás hasta la intención de la persona que se acerca a uno con esa propuesta de que uno le enseñe Torah. Entonces, si no se va a practicar la Torah, ¿para qué se va a estudiar? Hay personas que no estudian la Torah, sin embargo, inconscientemente la practican. Se han elevado al plano de justicia, ¿verdad? Sin haberla estudiado, pero inconscientemente, por ética, se esfuerzan día a día a cumplir con esos principios tan elevados de ética. Un claro ejemplo es la frase Kol asher diber Hashem naaseh benishma, escrita en Shemot 24:7, que quiere decir todo aquello, ¿verdad? O todo lo que Hashem dijo, haremos y entenderemos. Haremos y entenderemos. Aquí el verbo que antecede a todos los verbos en relación a la Torah es hacer. Naaseh benishma. Y no habla de ciertas cosas. Dice, Kol asher diber Hashem. Kol asher diber Hashem quiere decir todo aquello que Hashem dijo, todo aquello que Hashem ordenó, todo aquello que Hashem enseñó, lo haremos. Y por último lo entenderemos. Javerim y Ekarim. Hoy en día hay un peligro inminente por las redes sociales con respecto al término Kabbalah. Mientras una persona
se identifique como un mecubal, se identifique como un cabalista, pero no está practicando la Sagrada Torá, no es un cabalista del contexto hebreo, no es un mecubal del mundo hebreo, porque un mecubal, que también deriva de la raíz Kabbalah, un mecubal es un receptor, alguien que recibe el mensaje oculto en lo literal de la Torá y lo practica. Ese es un mecubal. Un mecubal tiene que identificarse no con títulos, no con diplomas, no con nombres, no con presentaciones de etiquetas, sino con las acciones acorde a la Sagrada Torá. Ese es un mecubal o un cabalista en hebreo, es lo mismo. Y muchas personas hoy en día quieren entenderlo todo para después practicarlo. Error. Nace benishma. No dice nishma, nishma benase. Dice nace, haremos, benishma, y luego entenderemos. Lo importante aquí es que si Hashem ordena, él no se equivoca, no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que proceda a retractarse de lo que él dijo. Lo que él dice es perfecto, nunca se equivoca. Por lo tanto, aunque no entendamos, y aquí volvemos hacia un poquito atrás con el concepto de Hukim, ¿verdad? Que son leyes divinas, aunque no las entendamos, pero si Hashem las dictaminó, si Hashem las ordenó, hay que hacerlas. Eso es Nase Benishma. Y basados en este texto es que si no practicamos lo que se nos ha demandado, no hay recepción de la esencia espiritual de la Sagrada Torah. No hay Kabbalah. La verdadera Kabbalah es esa. Y agrego un poquito más. La Kabbalah no se estudia. Sí, se entra en un proceso de estudiar para clarificar conceptos elevados. Pero en sí la Kabbalah no es una materia, no es una clase alejada de la Torah. La Kabbalah o el recibir la esencia espiritual de la Sagrada Torah únicamente se adquiere practicando lo que estamos estudiando de la Sagrada Torah. Así verdaderamente es como funciona esto. Continuamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la diapositiva número 5. Vamos un poco deprisa porque el tiempo pues apremia. Aquí tenemos un gráfico para que entiendan lo que es Torah y Kabbalah. La Torah es lo literal de lo escondido llamado Kabbalah, pero no están desprendidos uno del otro. Muchas personas solamente pueden llegar a apreciar el árbol, pero desconocen la profundidad, la potencia, la magnitud de sus raíces. Y pueden decir que lindo árbol, da buen fruto, da buen oxígeno, buena sombra, es bien presentable, pero ¿qué de sus raíces? En este caso, con este gráfico, la Torá, ¿verdad? Representa el árbol, o el árbol representa la Torá. Y la raíz, que es más grande que el árbol, más profunda, más fuerte, más potente, es la Kabbalah. A esto conjugamos Kabbalat Torah. ¿Qué es Kabbalat Torah? Recibir lo profundo de la Torah. Recibir la esencia de la Torah, recibir la esencia de la instrucción. Ese es Kabbalat Torah. ¿Ya? En esta clase no vamos a hablar temas como, por ejemplo, que las Sefirot, Seirampim, etcétera, etcétera, porque para llegar a eso primero tenemos que entender qué es Torah y qué es Kabbalah. Todo es un proceso. Y mientras no se manejen las herramientas que deban de manejarse para poder profundizar y conocer esa raíz, no vamos a mencionar términos que rondan deliberadamente por la web, por los sitios cibernéticos, etcétera, etcétera, porque eso puede confundir a la persona. Hay quienes se interesan en cómo se llama el Eterno, en dónde vive, cómo es, cuánto tiene que existir, etcétera. Aunque una persona llega a entender cosas, la pregunta es, ¿de qué sirve en la redención del mundo descubrir eso? Debemos conocer el principio hebreo que al que más se le da
más se le demandará. Entre más profundo estamos conociendo esa raíz, más responsables somos del árbol que está afuera. Bien. Continuamos a la siguiente diapositiva. Vamos a la número 6. Tenemos siete diapositivas. Número 6. Muy bien, ¿qué entendemos para poder profundizar ese árbol que significa la Torá, que simboliza la Torá? El estudio de la Torá se lleva a cabo mediante el Pardés, que literalmente significa paraíso, huerto, y se puede aplicar para jardín también. Y al mismo tiempo es un acrónimo formado a partir de las iniciales de las siguientes 4 enfoques. De aquí se forma la palabra Pardés, y estos son los niveles que se deben de llevar para poder experimentar Kabbalat Torah. No hay otro medio. Lastimosamente, hoy existen escuelas que se dedican a enseñar Kabbalah, pero no tienen conocimiento de la parashá semanal. No tienen conocimiento de las aliyot. No tienen conocimiento de maftir, de haftará. No tienen conocimiento de todo el proceso previo que debe haber para conocer Kabbalat Torah. Lastimosamente así es. El proceso es cuando uno entra al Pardés, al paraíso, al huerto, al jardín. El estudio de la Sagrada Torah es comparado a eso, entrar al huerto, entrar al paraíso, al jardín. Hay 4 pasos y quiero ayudarles a que comprendan cada uno de ellos, y les quiero compartir algunas herramientas para que ustedes se den cuenta de lo que en realidad implica el término Kabbalah. El primer paso es Peshat. Peshat significa literalmente superficie o literal. Peshat es leer la Torah, leer la parashá, la leímos, nos tardamos 20, 25, 30 minutos. Ah, estuvo muy linda la parashá, ¿verdad? Esta semana hablamos de la parashá, Pinhas. Qué bonito la historia de Pinhas. Luego se dan leyes acerca de los sacrificios, menciona otras situaciones ahí, qué bonito, se leyó muy bonito. Pero la cuestión no queda ahí, solo en leer. Sí, hay que empezar por ahí. Es básico, es indispensable empezar por Peshat. Es la superficie, es lo literal, es leerlo nada más. Ahora, cuando vamos a aplicarnos al estudio, viene el siguiente paso, conocido como remes. Un remes es una pista, es una alusión. Vamos haciendo una conexión. Leemos la parashá. Ah, hay un remes. Un remes es la haftará. Otro remes es los Kitbet Talmidim Rishonim. Un remes es otro documento de carácter sagrado que esté bien relacionado a la Torah, y ahí vamos conectando, vamos enclavando lo que acabamos de leer y vamos comprobando muchas cosas. Pero para llegar a Kabbalat Torah, la situación no queda ahí. El proceso sigue, sigue. Y saltamos al siguiente paso llamado Derash. Derash es preguntar, investigar. También se entiende Derash como estudio. Preguntar, investigar. De aquí la palabra, el término para Bet Midrash, ¿verdad? Una casa de preguntas, una casa de investigación, una casa de estudio profundo. Y aquí es donde les quiero compartir herramientas en la siguiente diapositiva, que cómo se estudia la Torah. ¿Ya? ¿Cómo se estudia esa instrucción de Hashem? Y automáticamente cuando aplicamos herramientas tan concretas, tan directas, tan eficaces como esas, pasamos al siguiente plano, sin estudiarlo, el plano de Sod. Aquí es donde lo comparamos sinónimamente con Kabbalah. Sod quiere decir secreto o misterio. Está escrito en Devarim 29, 29, las cosas ocultas pertenecen a Hashem, nuestro Elohim, pero las que Él nos revela, o sea, a través, cuando nos hemos aplicado en ese proceso de estudio,
las que Él nos revela son para qué? Son para nosotros y para nuestros hijos. Lanu, ulebanenú. Son para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para qué? El mismo texto dice, ¿para qué? Para que pongamos por obra todas las palabras de esta Torá. Cuando Hashem nos revela algo, es para practicarlo. Entrar a Kabbalat Torah implica compromiso con la corte celestial para trabajar arduamente en el Tikkun Olam, en la rectificación del mundo, con la aplicación de lo que estamos estudiando en la Torah. Esto no es para llenarse de conocimiento, esto no es para adquirir un título, esto es para convertirse en el instrumento preciso que ayude eficazmente a rectificar el mundo, que es el objetivo por el cual fuimos enviados acá. Entonces, el Sod, Haverim Yekarim, al igual que Kabbalah, es sinónimo, no se estudia, se llega a él mediante un procedimiento riguroso, mediante métodos estrictos, aplicando herramientas ya establecidas. Yo no puedo decir voy a estudiar Kabbalah, pero me olvido de la Parashá y comienzo a leer libros, comienzo a ver temas, hablo de las 10 Sefirot, hablo de esto, hablo de lo otro, Adán Kadmon, etcétera, etcétera. Pero ¿qué Parashá y este Shabbat? No sé. Esa no es Parashá, no es Kabbalat Torah, ¿verdad? Vamos a aplicar el contexto tal y como es, porque pienso que esto va a ayudar a salir de la confusión a mucha gente. Estudiando Kabbalah por YouTube, estudiando Kabbalah con maestros que no aplican la Torah. Entonces, el Sod no se estudia, se llega a él cuando hemos aplicado las herramientas que a continuación les voy a compartir. Muy bien, ahí de las letras rojas que están en hebreo dice forma el término pardes, paraíso o huerto. Entonces, esos son los métodos y es paso a paso. Consecuentemente, primero Peshat, segundo Remed, tercero Derash, y ahí es donde nos detenemos para llegar a Sod. No podemos saltar a Sod mientras en Derash no aplicamos herramientas que tenemos que aplicar. Muy bien, continuamos. La siguiente diapositiva y la última, aquí está, número 7. Luego pasamos a las preguntas. Herramientas que deben usarse en el nivel de Derash. Bueno, adicionalmente a esto, los que van a aplicar estas herramientas, prepárense con mapas, calculadoras, porque se necesita mucho. Y tiempo, ¿verdad? Mucha concentración, un espacio adecuado para que usted pueda llegar a descubrir un secreto, debe merecerlo. Y el merecimiento se demuestra a través de la disciplina que tenemos en la aplicación del estudio de la Sagrada Torah. La primera herramienta que ya todos la han escuchado es gematría. Una de las herramientas que deben usarse en el nivel de Derash para poder llegar a Sod o a Kabbalat Torah es gematría. La gematría hay muchos métodos. Yo les voy a presentar los que yo conozco o los que tal vez más he usado. Pero hay muchos otros métodos y con esto no quiere decir que estos son las herramientas o los métodos oficiales de gematría y que los demás no son válidos. No, no. Hay muchos métodos, pero repito, los que yo conozco y los que más he usado en mis estudios son estos. El primer método es Mispare Raji. El Mispare Raji es el número absoluto. Se usa la suma, por supuesto. Cada letra hebrea tiene un valor numérico y se va sumando y sale un valor absoluto. Eso es un Mispare Raji. El segundo método de la gematría es Mispar Kaful. Ya no se usa la suma, sino que se usa multiplicación. Mispar Kaful es un número multiplicado. Y obviamente vamos a obtener un valor absoluto al final. Y de ahí nosotros decidimos, pues hay otros métodos, pero nada más lo básico les voy a explicar. Tenemos el Mispar Katán, que es la reducción se suman todos los dígitos de un valor absoluto hasta obtener un solo dígito, ya sea del 1 al 9. Ese es un Mispar Katán, el número pequeño. Está también el método Im Audiot,
Y Maotiot es, literalmente quiere decir con letras, ¿verdad? Sacamos el valor absoluto y si la oración si la palabra tiene 4 letras, pues sumamos el dígito 4 al valor absoluto de la palabra. Digamos, si la palabra shalom tiene 4 letras y la palabra shalom da un valor absoluto, se le suma 4 y a eso se le llama im autiot. Casi no se usan esos métodos. Está imateibot. Imateibot es con palabras y se usa en oraciones. Sacamos la gematría de todo, en mis pares rají de todo la oración, y si la oración está compuesta por 6 palabras, el método imateibot nos indica que si son 6 palabras, el número 6, el dígito 6 lo vamos a sumar al valor absoluto de toda la oración de 6 palabras. ¿Se entiende? Y por último, les presento el método de gematría Imacolel. Imacolel quiere decir con inclusión, pero solamente vamos a agregar un dígito o el número 1 a todo valor absoluto, independientemente si es una gematría de valor absoluto a una oración o a una palabra, vamos a agregar el número 1. Repito, de los últimos 3 métodos casi no se usan. El más que usa, pues, el que más se usa, pues, es Mispar Rají y el Mispar Catán. Los demás, pues, la gematría es delicado usarlo. No solamente se trata de estar sumando, multiplicando y decir, mire, me dio esto, lo comparo con esto. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque podemos llegar a percepciones cerradas y presentar respuestas pretendiendo que sean oficiales y podemos llevar llegar a una equivocación y arrastrar a una confusión a nuestros oyentes o alumnos. Muy bien, la primera herramienta es gematría. Y la gematría, ahí les presento los métodos que yo conozco y que he usado. La segunda herramienta se llama Notaricon. Notaricon, ¿vale? Conozco el método Rochet-Teibot. Rochet-Teibot podemos entenderlo como iniciales. Por ejemplo, de una sola palabra podemos formar una oración. Funciona así a manera de acrónimo o acróstico, ¿verdad? Una palabra y a eso se le llama el método Notaricon. Entonces, hay varias partes en la Torá que encontramos incluso el nombre de Yeshua a través de iniciales, ¿verdad? Y hay métodos corrido, hay un método corrido y hay otro método codificado, ¿verdad? Tantas palabras salteadas, una para atrás, otra hacia adelante y así. Se requiere bastante tiempo para la práctica de esto. Si lo tienen, pues Baruch Hashem, adelante. La tercera herramienta es la temura. Es la más difícil de todas, muy difícil. La temura, pues conozco 3 métodos. Pueden haber más, pero lo que yo más conozco son estos, de una temura. Temura es como eh, una combinación, una permutación. Son permutaciones, se trabaja con permutación en la temura. Tenemos la tabla racional conocida como Siruf. Siruf es una tabla racional. En la temura se trabaja con el alefato hebreo. Hay una tabla la tabla racional se parte en 2 y luego de ahí salen 22 permutaciones, entre ellas el Adbash, Adbad, etcétera, ¿verdad? Salen 22 permutaciones de 4 letras cada uno y aplicar estas combinaciones ya en el texto de la Torá es bien complejo. Se requiere mucha concentración, se requiere mucho tiempo para pretender llegar a Sod mediante esto, pero les presento esta herramienta para que ustedes vean que no es estudiando las 10 sefirot que ya sabemos Kabbalah. ¿Ya? Hay herramientas estrictamente establecidas como puente para poder pasar de Derash a Sod. O sea, de la aplicación al estudio de la Torah a la Kabbalah. Tenemos la tabla anversa. La tabla anversa, conocida en hebreo como Tashrach. Tashrach es otra tabla, ¿verdad? Que juegan permutaciones con el mismo alefato hebreo de 22 letras, las 22 letras básicas. Y no voy a hablar específicamente
de cada una de ellas porque nos tomaría por lo menos unas 3 horas para dar la introducción de cada una de ellas. Como les digo, es muy complejo, ¿verdad? Y yo, para que podamos hablar de eso, debe ser una persona pues que maneje muy bien el hebreo, que maneje muy bien las parashot y que tenga verdaderamente una gran aplicación en el estudio de la Sagrada Torah. No, no es fácil, no podemos hablar de esto abiertamente porque la gente se va a confundir. Si con el término Kabbalah apenas lo escucharon por las redes sociales, ya mucha gente se enloqueció y dijo, yo quiero ser cabalista, yo quiero estudiar Kabbalah, pero no hablan de la Parashá, no estudian la Torah, no observan Shabbat. Entonces, ¿qué tipo de cabalistas son? La última tabla que yo conozco es la tabla irregular conocida como Aibekar. Aibekar es una tabla irregular, pues que hay permutaciones entre dos, a veces tres, de las mismas letras hebreas. Y pues para que ustedes tengan más o menos un conocimiento de las herramientas que se aplican en un Derash, estas son. Hay muchas más, pero estas son las que más se podrían utilizar y las que más se podrían conocer hasta el momento. Y estas son las herramientas que dirigen a la Kabbalat Torah. Rabbi Joshua Minasrat, recuerdan que en cierta ocasión fue encontrado escribiendo en la tierra cuando fue tentado con aquella mujer adúltera, entre comillas. ¿Qué estaba haciendo? Escribiendo en tierra. Los grandes maestros siempre se aíslan y hacen sus prácticas antes de sus enseñanzas para poder encontrar el mensaje para la congregación, para la comunidad. No es fácil ser maestro de Torah. No es hablar lo que pensamos. No es hablar lo que nos imaginamos. Es a veces salir de este mundo y sacrificar a nuestras familias, a los seres que más queremos, por cumplir la voluntad divina. Concluyo con esto, Javerim, y si hay preguntas, adelante, y con la ayuda de Hashem podemos responderlas, si es así su voluntad. Vamos a ver si eh, tenemos aquí algunas participaciones. Eh, bueno, no hay preguntas, solamente hay algunas observaciones. Muchas gracias a Doris Rincón, bienvenida, un gusto tenerle aquí. Gracias por la observación. Gracias por estar pendiente de la calidad del sonido de la charla, ya que es muy, muy importante. Si hay alguna pregunta, adelante, pueden hacerla. Si no, pues nos quedamos hasta aquí. Y lo esperamos el próximo, en la próxima charla, ¿verdad? El More Meir Ben Abraham está coordinando este proyecto. Por la Cabot por ello. Sé que va a ser de mucha edificación para bastantes personas que están interesadas en conocer la Sagrada Torah. Lo bueno que nosotros conocemos al Mesías, el Mesías no, la luz del Mesías nos ayuda a llegar a profundizar un poco más a esto, como que la mente nos la abre, ¿verdad? Y a veces intuimos cosas que cuando las estamos estudiando decimos, era así, ¿verdad? La luz del Mesías me indicó que era así. Entonces, tenemos un maestro por excelencia, Rabbi Joshua Minasrat. Muchas gracias, Doris Rincón. Muchas gracias. Estoy para servir siempre y cuando, como dije, a través de quien está coordinando este buen proyecto, Baruch Hashem, el More Meir Ben Abraham, pues él me hará saber si tengo el honor de acompañarles nuevamente. Para mí es una gran alegría compartir estas perlas de la Sagrada Torah con ustedes. Están aquí porque son elegidos para ello y, y confío en ustedes que van a aplicar lo que se ha aprendido, lo que hemos hablado en esta noche. Una pregunta, Natanael Gómez dice,
Moshieno y Joshua utilizó estos principios. Sí, utilizó estos principios, son parte de la cultura hebrea. Eh, Se ha transmitido a través de los grandes rabinos antiguos, actuales. Lastimosamente no hay una constancia palpable acerca de ello, pero actualmente al aplicar estas herramientas vemos que hay similitud a la percepción o la explicación que daba Rabbeinu Yehoshua, y lo bueno que podemos comprobarlo, ¿verdad? Lastimosamente el sistema contrario absorbe nuestro tiempo y nos cuesta aplicar más que todo lo que es una temura, la que es muy complejo, se requiere mucha concentración, mucho tiempo y estar siempre practicando todas esas tablas que les acabo de presentar. Y como les dije, no se puede estudiar Torah tan abiertamente mientras no se conoce el texto hebreo. La Torah fue escrita en hebreo. Es fácil leer una versión que se acomode a los modismos, regionalismos del país donde estamos viviendo, pero no se trata de gentilizar la Torah. A veces nos cuesta entender lo que dice el texto hebreo, aun cuando sabemos hebreo, pero de eso se trata, de que dediquemos nuestro tiempo al estudio de la Sagrada Torah y por supuesto hay que practicarlo. Por supuesto que sí hay que practicarlo. Es una ardua labor, como les dije. Estudiar la Torah requiere mucho tiempo, requiere mucha disciplina y obviamente también tiene una gran demanda. Nos dice en el mismo libro de Devarim que hay verajot, quienes escuchan las palabras de Hashem y las aplican, hay verajot, pero hay kelalot. Y lo que me sorprende a mí, creo que está en el verso 13, capítulo 28 de Devarim, que dice el Eterno que una de las kelalot, cuando no se aplica lo que estamos estudiando, es un combo de tres kelalot. Dice el Eterno que yo pondré sobre la tal persona ceguera, locura y confusión del corazón. Una ceguera, una locura, es un fanatismo, una religiosidad, y una confusión del corazón. Es estar confundido, es pretender alcanzar el conocimiento divino haciendo a un lado la Torah. Es como estudiar Kabbalah con un maestro que no aplica la Torah, no es un mecubal. Un mecubal se identifica no con títulos, no con palabras, sino con las acciones que él manifiesta y que son acorde a la Sagrada Torah. Ese es un mecubal. Entonces es complicado, se requiere aplicar la Torah, ¿verdad? Es muy delicado. Entonces, no les aconsejo estar visitando sitios de Kabbalah o escuchando cualquier persona que hable de Kabbalah. Por sus frutos los conoceréis, dice nuestro maestro Yehoshua, y hay que observar las acciones, si son acorde a la Torah, entonces es un mecubal. Alguien que descubrió los secretos de la Torah y vive acorde a ello, es un mecubal. Muy bien, Doris Rincón dice, el Mure Meir está tratando de entrar, que si no puede entrar, que por favor anuncie la próxima clase que se llama Gan Eden y sus 4 ríos. Gracias. Muy bien, ahí está el anuncio. Si a un caso el Mure Meir no puede entrar, él envía a decir que la próxima clase se llama Gan Eden, muy buen tema, se lo recomiendo, ¿verdad? El Gan Eden y sus 4 ríos. Ahí acaba de entrar More Meir, y pues los dejo con él para que él concluya esta charla. Gracias nuevamente, Javerim, un abrazo a todos y para mí ha sido un enorme gusto estar compartiendo Torah con ustedes. Un abrazo a cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren. Shalom, Beatzlaha, Rabá.